levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios. Sí, hermano, porque hoy ya gente ya no amaneció. Hoy, por si no lo sabes, algunos de ahí hasta durmiendo los agarró. Pero mire, por la gracia y la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí, y no solamente nos dio vida, sino nos dio la oportunidad de estar en su casa para poder oír su palabra, para poder alabarle y adorarle. ¡Wow! ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Hermano, tenemos que estar eternamente agradecidos, de verdad. Bendito sea nuestro Padre. Ahora quiero que saludes al hermano que tienes a la par, al frente, atrás, a los lados. Dile: Dios te bendiga, hermano, hermana. Bendice al hermano, dile bienvenido. Vamos a seguir porque el tiempo se va volando. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana? Mire, yo estoy agradecido. Y yo quiero que tú aprendas a estar eternamente agradecido. Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Cuando lo tengas me dices amén. Lucas, capítulo 17. Pero el versículo 11, si lo tiene me dice amén. Y vea lo que dice aquí, en el título dice: 10 leprosos son limpiados. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos eran al principio? 10, ok, que se le quede ese número, 10. Y vea lo que dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apague su celular. Guarde silencio y vamos a leer la palabra de Dios. Guarden todo silencio, de favor, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos. Yo le hago una pregunta antes de seguir leyendo. ¿Estos leprosos estaban enfermos o sanos? Enfermos. Los cuales se pararon de lejos. Porque acuérdense que la lepra era una enfermedad que se pegaba, era muy contagiosa. Y dice el 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, todos juntos digan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia de usted esta mañana y todos los días de su vida? O dale una ofrenda de gratitud a Dios, porque Dios siempre quiere hacer misericordia. Dice que alzaron su voz y les dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo Jesús: id y mostraos a los sacerdotes. ¿A qué los mandó Jesús? Que fueran al templo. Después de que Jesús oró por ellos, vayan, les dijo, al templo, a los sacerdotes, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteciendo que mientras iban, fueron, ¿qué dice? Durante el proceso de que ellos iban en camino hacia los sacerdotes, ellos fueron sanados.
Hermano, Dios te quiere sanar en el proceso de la vida de muchas áreas de tu vida. Pueda ser física, pueda ser espiritual, pueda ser emocional, pueda ser financieramente. No sé cuál es la necesidad que tengas hoy, pero hay un Dios que si tú pones tu confianza en Él, en el proceso del caminar de la vida, Él va a hacer el milagro para ti y para mí. ¿O hay alguien que lo cree? Yo lo creo que así Dios lo hace. Y siempre lo ha hecho así. Entonces vea nada más, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, versículo 14 dice: mientras ellos iban caminando, ellos fueron, ¿qué dice? Limpiados. O sea, fueron sanados, recibieron sanidad. Entonces uno de ellos, ¿cuántos dice? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, todos juntos, volvió glorificando a Dios en gran manera, en gran voz. ¿Hay alguno de ellos en esta mañana? ¿O yo quiero ser uno de ellos? Yo quiero ser uno de ellos todos los días de mi vida. ¿Por qué regresó este hombre a gran voz glorificando a Dios? ¿Por qué habrá regresado? Porque estaba ¿qué? Agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana? Que Dios le ha dado todo, le ha sanado, le ha bendecido. Y en el proceso de la vida, aunque no entiendas cosas, Dios te va a ir sanando. Versículo 16 dice, 15 y 16 para que lo entendamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, solamente uno de ellos, fíjese. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró, vea, y diga conmigo, y se postró su rostro en tierra a sus pies, diga conmigo, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿O cuántos se quieren postrar a su rey todos los días de su vida, dándole gracias por todo lo que ha hecho por ti? Wow, hermano. Y vea lo que dice en el 17. Todos juntos. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Dice el Señor. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Y cuántos regresaron? Ahí sí está tristeza y dolor. Hermano, Dios anda buscando gente agradecida, que nunca se le olvide cuánto Dios ha hecho por nosotros. Si hay alguien que está en deuda con Dios, somos los que le hemos conocido a Él. Porque la gente que no le conoce no sabe ni quién es Él, ni cómo trabaja Él, ni quién es Él. Pero nosotros que estamos aquí en esta mañana, yo creo que somos esos 10 leprosos que le hemos conocido. Dios nos ha sanado, nos ha bendecido, y cómo no estar agradecidos todos los días de la vida. O no sé si lo entendiste, aleluya. Yo creo que alguien que tendría que estar agradecido somos todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos excusa de decirle a Dios: no, pues no sabíamos que tú nos has bendecido, que tú nos has ayudado. No, Dios nos ha bendecido en todas las áreas de la vida. Dios, cuando bendice a alguien, lo bendice físicamente, espiritualmente, económicamente y en todas las áreas de su vida. Pero tristemente, de 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? Esa es la estadística. ¿Quién quiere ser ese uno agradecido esta mañana? Levanten la mano el que quiera ser ese agradecido. Dale una ofrenda de palmas a Dios. ¿Sabes qué? No tenemos con qué pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Y vea lo que dice en el 17, ya para terminar. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Pregúntale al hermano que tienes a la par: ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están esta mañana? Dile: no los miro, como el chinito. No los miro. Versículo 18. No hubo, véalo todos juntos el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿O cuántos reciben esa palabra? Que tu fe te ha salvado. Póngase de pie y vamos a orar. Muchas cosas Dios hay veces no contesta porque usted no le pide y no ora. Si tú oras en lo secreto, fielmente de corazón, tenlo por seguro que Dios te va a contestar. Pero si oras una vez cada año, o cuando sientes la soga hasta el cuello, hasta acá, así. No. Tú tienes que orar todos los días, porque todos los días necesitamos a nuestro Padre. ¿Sí o no? Amén. Bueno, miren, esta mañana yo como pastor estoy agradecido porque hay un testimonio, fíjese, bien poderoso. Yo no conocía al pastor. Él viene desde la Patagonia, porque vive hasta Argentina, pero no está en la Patagonia, ¿verdad, hermano? Sí, Córdoba, pero queda cerquitas de por ahí, me imagino, ¿verdad? 1 hora en avión, fíjese. Es la punta del continente americano. Entonces, mire, la vez que vino aquí la primera vez, la verdad que fue de tremenda bendición. Yo sé que se va a acordar de él. Y la segunda vez que vino también, que trajo unos muñequitos. Yo veía que traía unos muñequitos de papel y los pegó. Y dije, ¿qué va a hacer el hermano? Yo nunca había visto una ilustración de esa manera. Pues con esos muñequitos, ¿se acuerda que los quemó? Y dijo, ese muñeco eres tú. Dios quiere quemar todo lo malo que hay en tu vida y en tu corazón. Y dele un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida del hermano Marcelo, que está en esta mañana y que va a compartir la palabra. Un fuerte aplauso. Pase aquí al frente, hermano. Fuerte el aplauso. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Bienvenido. Es menos, está bien. El pastor dice que tengo 1 hora para predicar. Yo no sé si van a querer aguantarme 1 hora. Yo con 35, 40 estoy bien. Es lo que normalmente predico. ¿Cómo les va? ¿Bien? Estoy muy contento de estar con ustedes. No escuché ninguno igualmente, nada. Bueno, quiero agradecer al pastor. Siempre que se aplaude en la iglesia lo enseñamos, que no se aplaude a la persona que va a transmitir el mensaje, sino el mensaje que es traído a través de la persona. Y siempre nos habla a nosotros también. De una u otra manera también nos habla el mensaje a nosotros. Traigo el saludo de mi esposa, que habíamos planificado venir y luego le cuento un poquito qué pasó, pero no, definitivamente ella no pudo venir. Pero traigo el saludo de ella donde quiera que vaya. Me dice, dale el saludo a las iglesias donde están. También de la iglesia cristiana Hebrón, la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear en Córdoba, Argentina. Bueno, si alguien quiere buscar el mapa se va a dar cuenta de dónde estamos, de lo que es Argentina, el territorio de Argentina. En el centro mismo, de norte a sur y de este a oeste, ahí se encuentra la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes y ahí es ahí donde Dios nos ha puesto a cuidar una de las iglesias. Y bueno, conjuntamente en la iglesia central donde yo estoy pastoreando, tenemos otros 12 pastores más porque hemos abierto diferentes iglesias alrededor de la iglesia. Y todos los pastores, ahora yo les mandé un mensajito porque tengo un grupo allí de WhatsApp donde están los escuderos de oración, así que siento el respaldo de que no estoy solo, sino que tengo un conjunto de ángeles aquí que está conmigo en esta mañana. Quiero compartirle un mensaje que lleva por título Preparándonos para la guerra. Preparándonos para la guerra. Y para lo cual yo le voy a pedir que usted me acompañe con su Biblia. Vamos a leer primeramente en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. En realidad podríamos leer desde el 10, Efesios 6, 10. Vamos a leer un poquito rápidamente. Luego que leamos otro pasaje más, yo le voy a llevar a que me acompañe en una historia. Y usted, luego de que comencemos a desmenuzar esa historia, usted va a entender mejor la palabra. Efesios capítulo 6, verso 10. ¿Lo encontró? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne. Quiero que remarque esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora yo quiero que vayan unas páginas antes en su Biblia hasta el libro de segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 10, verso 3. Segunda de Corintios 10, 3. Si tienen su Biblia, está bueno, pero no se tiente con el WhatsApp o un mensajito o el Facebook o lo que sea. No haga trampa. Yo sé que está bueno, yo también tengo celu Biblia, pero mientras puedo usar la de papel, está bueno. No sé si lo ponen en la pantalla también. En la iglesia, bueno, gracias a Dios tenemos un proyector ahí y me ponen los versículos en la pantalla, entonces no tengo que estar luchando con las letras que parecen hormigas que muchas veces empiezan a caminar y no sé dónde. No sé si a alguien le pasa eso. Segunda de Corintios 10:3, ¿lo encontró? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora yo quiero que usted vaya, por fin. No vamos a leer toda la historia, pero la vamos a contar. Vamos a leer solamente algunos versículos. Vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, y usted téngalo allí. Primera de Samuel 16. Y manténgalo allí, y luego le voy a decir qué vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16 y manténgalo allí. Quiero contarle algo que me sucedió antenoche. Estaba yo hospedado en una casa aquí en Los Ángeles. Me costaba dormir, estuve orando, estuve leyendo la palabra, no para preparar algo para predicar, sino para mí. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas que leen la palabra únicamente cuando tienen que hacer algo, cuando tienen un devocional o algo, pero no lo están leyendo para uno. Y yo estaba buscando del Señor y aún con todo eso tenía una intranquilidad. Y me acosté y era dar vueltas y vueltas en la cama, y era la 1 y eran las 2, y ya iban a ser las 3 de la mañana. Yo recién me estaba queriendo dormir y de repente me pusieron en una cama ahí en una habitación que parece una cancha de fútbol de grande. La cama esa me da vuelta por un lado, por otro, y siempre todavía estoy arriba. Inmensa la cama. Y yo me había acostado bien por donde están las almohadas, bien arriba, y allí meditando el Señor hasta que por fin comienzo a entrar en sueño. Y en ese momento siento un ataque tremendo del enemigo. Abrí mis ojos, pero yo no veía la realidad, sino que yo veía un tremendo demonio sobre mí abalanzándose, me agarraba de las piernas y comenzó a elevarme literalmente 20, 30 centímetros de la cama. Yo estaba suspendido y yo sentía que me tiraba para los pies. Y inmediatamente yo en mi mente y en mi voz quise comenzar a clamar: la sangre de Cristo tiene poder. Te reprendo, diablo, y todo lo que uno quiere hacer cuando está haciendo guerra espiritual.
y sucedió de que ese demonio quería meterse aún en mi garganta, pero estaba de alguna manera obligado a decir lo que yo decía. Entonces es como que le molestaba que yo glorificara a Dios, y él quería tomar mi garganta, quería tomar mi voz, quería tomar mi mente allí, me estaba avasallando. En algún momento sentí desesperación y tuve que decirle, por favor, Dios, ayúdame. En ese momento yo siento que caigo desplomado y mis pies ya estaban colgando del lado de la cama. Entonces yo entendí que no era ningún sueño, que realmente yo había sido arrastrado y elevado hasta más adelante. Y no podía ver, abría mis ojos y veía todo nublado. Atiné a bajarme de la cama, me postré en el suelo, comencé a clamar al Señor, comencé a llorar y a orar y a llorar y a orar. Y en este grupo de WhatsApp que tengo del escudero de oración, yo buscaba mi teléfono para mandarles un mensaje que ellos comenzaran a clamar, pero no podía ver las letras, no podía ver nada. Como por 30, 40 minutos estuve postrado orando y llorando al Señor hasta que comencé a ver de a poco y mandé este mensaje y los pastores y gente que están orando, yo sé que comenzaron a orar, comenzaron a soltar palabra, comenzaron a ayudarme en oración. Sentí una liberación, fue algo tremendo lo que pasó en esa pieza, en ese momento. Yo pude comenzar a adorar a Dios, comenzó Dios a traerme versículos de la Biblia de memoria, comencé a soltarlos en voz alta de memoria, comencé a alabar al Señor, comencé a adorar al Señor y dije, nada me va a intimidar, porque si hay algo que Dios me manda a hacer, eso voy a hacer. Yo sé que el enemigo está batallando, yo sé que él no para de hacer sus fechorías y hacer sus maldades, pero hay gente que se tiene que levantar en el poder de Dios para denunciar todo lo pecaminoso y traer las personas a una conciencia de que hay un Cristo maravilloso, que no importa dónde te encuentres, en qué situación te encuentres, Él todavía te ama y hay esperanza en la sangre de Jesucristo. Y dije, esto no me va a intimidar. Esto no me va a intimidar, esto no me va a producir miedo. Yo luego de ese momento pude descansar. Ya 2-3 horas dormí, a las 7 de la mañana ya estaba arriba y es como que hubiera dormido como 14 horas. Dios me dio descanso. Dios me dio descanso. Mire, tal vez hay gente que todavía no lo entiende. Hay gente que todavía no lo cree. Hay gente que todavía está pensando que esto es una fantasía. Déjeme decirle, así como existe el poder de Dios, también existe el poder de Satanás. Y yo lo he experimentado, he tenido experiencias de confrontaciones con demonios y viéndolos también, pero como esta jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Ahora, usted no puede estar desprevenido ante esos ataques. Usted no puede estar allí relajado ante esos ataques, porque usted no va a alcanzar a querer comenzar a pelear, que usted ya se va a sentir derrotado. Y ahora yo sí quiero que usted me acompañe en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16. Allí comienza el capítulo diciéndole Dios al profeta Samuel de que tenía que ungir el nuevo rey de Israel. ¿Usted recuerda qué sucedió? ¿Verdad? ¿Usted recuerda qué sucedió allí? Bueno, viene Samuel y viene el papá de la familia y comenzó a presentarle a cada uno de sus hijos y luego que presentó el mayor, ya Samuel estaba rápido a querer ungirlo. Dios le dijo no, porque yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y luego que pasaron todos los hijos, ninguno era. Samuel tuvo que preguntar, ¿hay alguien más aquí? Entonces allí le trajeron a David. Y cuando lo trajeron a David, Dios le dijo, úngelo porque este es. Entonces el verso 13... Capítulo 16, verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Y luego dice que Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá. Y el verso 14 dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
dos cosas sucedieron aquí. Dice que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Si usted lee las Escrituras y ve la historia de cada vez que el Espíritu de Jehová venía sobre algún profeta o sobre alguna persona, era para que hiciera algo en ese momento. Es decir, se empoderaba del Espíritu de Dios en una forma esporádica para hacer un fin determinado. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y con la quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y profetizó. Pero en este caso dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y no dice más nada. Entonces esto me da a entender de que David era un adelantado en el Espíritu Santo. Que en David no sucedía como en los demás profetas o los demás jueces, sino que de alguna manera el Espíritu de Dios venía de una manera permanente en David para morar en él. Cuando David peca con Betsabé, él en el Salmo 51 comienza a pedirle perdón a Dios, pero en las frases que él usa, comienza diciendo también en un momento: no quite de mí tu Santo Espíritu, porque él sentía que el Santo Espíritu de Dios estaba de alguna manera apartado de él. No hay forma de entender cómo David, viviendo muchísimos antes de nuestro Salvador Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podía él escribir lo que escribía? No hay otra manera de entenderlo sino sabiendo de que el Espíritu Santo de Dios moraba de manera permanente en él. David tomaba su arpa y él estaba en el campo y él componía las canciones más preciosas que alguien pudiera componer. David no tenía un toque de Dios. David no tenía un encuentro con Dios. David tenía una relación con Dios. Usted no puede darse el lujo de que venga el domingo a que Dios lo toque. Usted no puede darse el lujo de decir: sí, bueno, ahí viene el toque, pum, se cae al suelo. Ay, ya lo tocó Dios. Y luego sale de aquí y sigue siendo la misma basura. Si usted dice que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Dice que los cristianos fueron llamados por primera vez así en Antioquía. ¿Por qué? Porque miraba a la gente caminar y lo veía como Jesús. Miraba a la gente hablar y hablaba como Jesús. Hacía los milagros como Jesús lo hacía. Por eso en Antioquía por primera vez comenzaron a llamarles cristianos. Por hoy en día parece que es un título que a muchos le queda grande. Porque nos decimos cristianos y todavía seguimos mintiendo. Porque nos decimos cristianos y el esposo todavía le golpea a la esposa. Y hay niños aquí, no quiero hablar mucho, pero usted entiende de que usted no necesita un toque de Dios, usted necesita una relación con Dios. Una relación con Él. Encontramos algo muy importante aquí. ¿Sabe que cuando yo nací, yo ya nací en una familia cristiana? Mis abuelos eran cristianos, mi padre era cristiano, encargados de obra, pastores también. Yo nací en eso, entonces yo nací desde chiquitito y tengo noción solamente de lo que es la iglesia cristiana. Y he tenido maestro de escuela bíblica, y en la escuela bíblica una de las historias que más se enseña, ¿cuál es? La de David y Goliat. Entonces yo era como resistente a querer predicar de eso. Digo, eso es tan conocido, lo he escuchado tantas veces, yo no tengo que predicar de eso, porque ¿para qué voy a predicar de eso? Tengo que predicar en cosas que no, la gente no sepa, porque tal vez me hacía sentir bien a mí. Pero Dios dice, porque sea conocido no quiere decir que deje de ser importante. Entonces me llevó a la palabra y apenas comencé a leer acerca de cómo comienza esa situación de David mata a Goliat, me bastaron los 2 primeros versículos que leí para caer de rodillas y pedirle perdón al Señor. Porque comencé a descubrir unas perlas preciosas allí. Y yo quiero compartirlas con ustedes. Capítulo 17. Allí
hay un título que dice que David mata a Goliat. Por lo menos mi Biblia dice así. Los títulos no son parte de la Biblia, pero sí nos orientan un poco en lo que sucede más abajo. Tampoco los números de capítulos y versículos tampoco son parte de la Biblia real, original, pero nos orientan para encontrarlo, ¿verdad? Encontró capítulo 17, primera de Samuel, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. ¿Dónde se congregaron? En Soco. ¿Que es de quién? De Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Aquí hay algo muy importante que usted y yo no podemos pasar por alto. Usted y yo tenemos que conocer, porque la Biblia, cada palabra que está escrita no es para llenar un espacio, sino porque tiene un significado, tiene una importancia. No es que, a ver, ¿qué le pongo acá? Y bueno, le pongo esto. No. Cada palabra, cada nombre tiene una importancia, tiene un porqué y un para qué. Y yo cuando leía estos nombres de Soco, de Judá, de Efes-Damín, de Aseca, más adelante de Ela, y todos estos nombres llamaron mi atención. En ese momento el Espíritu Santo me llevó en la curiosidad de tratar de entender qué significa cada uno de estos nombres. Y cuando yo comencé a descubrir qué era lo que significaban cada uno de estos nombres, cayó una convicción de pecado sobre mi vida. Porque dije, Señor, yo estaba resistente a predicar de esto y tú me estabas enseñando algo en ese momento. Así que vamos a descubrir juntos. Si usted quiere que le cuente qué significa cada una de estas cosas, ¿quiere que le cuente? Muy bien, vamos a descubrir juntos entonces acerca de esta palabra. Dice que los filisteos es una figura del enemigo. ¿Sí? El pueblo filisteo de por siempre ha sido un enemigo de Israel. Un enemigo de Israel. Entonces, usted tome a los filisteos como la figura de Satanás y todos sus demonios. Tome a los filisteos como el enemigo de su vida. Dice que se juntaron para la guerra. Se juntaron para la guerra y se congregaron en Soco. ¿Sabe que Soco es el lugar donde Dios se le presentó a Moisés a través de una zarza? Es un monte que quedó referencia de ese lugar donde Dios se le presentó a Moisés en una zarza, en Soco. ¿Cómo es que los filisteos estaban ocupando el lugar de donde estaba el fuego? ¿Cómo es que los filisteos habían tenido esa libertad de tomar el territorio donde la zarza ardía? Eso ya me despertó más la curiosidad. Hay un nombre que yo sí sé que significa, que es Judá. Judá significa alabanza. Eso es lo que significa el nombre Judá. Y Soco está en la región de Judá. Quiere decir que los filisteos que se estaban presentando y preparando para presentar guerra al ejército de Israel habían tomado el lugar del fuego y habían tomado el lugar de la alabanza. No se interesó en aniquilar al pueblo de Israel, sino sin antes tomar la región, tomar el campo, tomar el lugar que le correspondía a Israel. Tomar la zona, tomar la atmósfera, tomar la tierra, que era la alabanza y el fuego. El enemigo no va a pensar de que te puede derrotar cuando estás encendido en el Señor, pero sí sabe que si toma el lugar de la alabanza y del fuego de su pueblo, tú eres presa fácil. Tú estás expuesto a ser aniquilado. Y hay algo más. Dice que los filisteos se juntaron
y juntaron sus ejércitos. Ellos no solamente venía una parte, sino que agruparon sus fuerzas. ¿Sabe que el enemigo se agrupa, el enemigo se pone de acuerdo, el enemigo se organiza para pelear en contra de los hijos de Dios? En cambio, la iglesia, en vez de organizarse, en vez de unirse, en vez de confraternizar, en vez de orar juntos, es el único ejército que mata a sus propios soldados. Cuando el enemigo está uniendo su fuerza para pelear en contra nuestra, la iglesia se está dividiendo. ¿Y qué nos vamos a juntar con aquello? ¿Y qué nos vamos a juntar con el otro? ¿Qué si este es de la Asamblea de Dios? ¿Qué este es de la Cuadrangular? ¿Qué este es de la Economía de Dios? Hay muchas congregaciones. Y eso está bien porque delante del gobierno uno tiene que tener sus papeles y todo. Hay muchas congregaciones, pero la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Yo creo que llega un tiempo donde uno tiene que romper eso que tiene tan estructurado en su cabeza. El ejército se juntó, se puso de acuerdo para pelear en contra de Israel y tomó Soco, tomó el lugar de la zarza, del fuego, tomó el lugar de la alabanza y acamparon entre Soco y Azeca, que es Edefes Damín. Bien, Azeca significa lugar de labranza, lugar de cultivo. Es decir, también había robado el lugar de la siembra y la cosecha. Un valle fértil donde se cosechaba, pero donde se sembraba primero. Ellos sembraban y luego cosechaban. Eso también tomó el enemigo. Tomó la zarza, tomó el fuego, tomó la alabanza y tomó también el lugar de la bendición, de donde se siembra y donde se cosecha. Hay muchas personas en este tiempo que están cerrando su mano al Señor. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo que no podemos avanzar aquí, que no podemos avanzar allá, y muchas veces la culpa es de nosotros mismos como iglesia porque hemos cerrado la mano. Se está haciendo una iglesia en otro país, en México, en Tijuana, se está haciendo una iglesia y muchas veces el peso pareciera que cayera por unos pocos y los demás que tienen aún posibilidad de dar algo más han cerrado su mano al Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Sabe qué me enseña la palabra? Que Él da semilla al que siembra. Para que usted siembre tiene que abrir la mano. Para que usted siembre tiene que abrir la mano, tiene que soltar la semilla. Hay personas que no están abriendo la mano y quieren recibir. Usted, si no abre su mano, déjeme decirle, nada le va a entrar de parte de Dios. Pero cuando usted se atreve a creerle en fe al Señor, suelte la semilla, porque Dios siempre va a tener su mano llena para seguir sembrando. ¿Cuánto vale su Dios? ¿Cuánto vale su Dios? ¿Valdrá más que una Coca-Cola? ¿Cuánto vale una Coca-Cola? Una Coca-Cola grande, ¿cuánto vale? ¿Ah? $2, depende de dónde la compre uno. ¿Está bien? 99 cents. Ah, sí, ahí vale más barato, dice. Dollar Tree. No sé, $2, $3, pongamos. ¿Por qué van con un billetito de $1 encima arrugado así como que le están queriendo sacar jugo? Y todavía esperamos que Dios, y elegimos los billetes y el más viejito a este lo tiramos. ¿A quién le está dando? ¿A quién le está dando? Tengo una familia en la iglesia, mamá soltera, 4 hijos. Ella vive a 60 cuadras de la iglesia. 60. Y hay días que llega el día de culto.
Y ellos tienen un pequeño dinero. Y la mamá le dice a los hijos, o comemos esta noche o nos vamos a la iglesia. Nos tomamos un bus y nos vamos a la iglesia. Y todos deciden irse a la iglesia. Prefieren irse a su casa sin comer, pero ir a la iglesia. Y no lo han hecho una vez, sino muchas veces. A veces estamos tan cómodos. Y el pastor hablaba de los 10 leprosos. 9 leprosos se fueron sanos. 9 leprosos se fueron sanos. 1 se fue sano y se fue salvo. Israel perdió el fuego. Israel perdió la alabanza. Israel perdió el lugar de la siembra, la cosecha, el lugar de tierra de fértil, de bendición. Y estaba a la merced del enemigo. Cuando el enemigo le robó esas cosas, ya estaban entregados. Ya estaban entregados, estaban listos. Es por eso que comenzó a amenazarlo. Es por eso que se presentó un grandote a infundirle miedo, a infundirle temor. Aseca, lugar de labranza, de cultivo, de siembra y de cosecha, estaba siendo tomada por el enemigo. Dice la palabra, habla también de Efes Damín. Efes Damín significa el límite donde no hay sangre. Efes Damín es el límite donde no hay sangre. Y aquí yo quiero que usted haga memoria de lo que yo le pedí que hiciera memoria en el libro de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Efes Damín significa el límite donde no hay sangre. Donde no hay sangre. Y no termina todo allí. Me interesó saber qué significaba el nombre Goliat. ¿Sabe qué es lo que significa el nombre Goliat? El desterrado sin tierra. Eso le significa el nombre Goliat. Desterrado y sin tierra. Quiere decir de que cuando a Juan lo destierran, que lo llevan a la isla de Patmos, ¿sí? Lo llevan a otro lugar, lo sacan de una tierra, lo destierran y lo meten en otro lugar de tierra. Pero el nombre Goliat significa el desterrado sin tierra, diciendo, este no es de este mundo, este no tiene lugar en la tierra, este viene de otro lado. Eso es lo que está diciendo. Está desterrado, pero no hay tierra para él. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Por eso es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, gobernadores. Ellos están muy organizados. Ellos están muy organizados. Y no solamente le interesa agarrar a las personas, sino que tomar territorios. Las potestades son las que establecen territorios. Las potestades son las que establecen territorios. Por eso que cuando me pasó lo que me pasó, yo dije, Señor, aquí yo no establecí territorio. Y no comencé a expulsar a todo lo que estaba aquí alrededor. Por eso yo comencé a clamar y a reclamar el territorio, y que de donde yo me mueva, la gloria del Señor se mueva. Entonces, territorio que era de Satanás, por la presencia de este siervo, se tiene que correr. Yo le estoy hablando a gente espiritual. Porque el natural o carnal no entiende esta cosa. Más bien le son tropiezos. Si usted siente incomodidad, déle esa chance a Dios. Dígale, Dios, yo estoy sintiendo incómodo en este momento, pero yo sé que hay algo más y yo quiero abrir mi corazón. Hay gente que todavía no comenzó a pelear y ya ha perdido. Y la batalla más grande que tenemos en este tiempo se encuentra aquí en nuestra cabeza. Y el enemigo tira dardos.
El enemigo no para de tirar dardos. Y si usted lee lo que es la armadura de Dios, está hablando de toda una cobertura del soldado. Toda una cobertura. Los pies con unas botas, ¿sí? Los lomos. Está hablando de un yelmo, un casco. Está hablando de una coraza de adelante y de atrás. Está hablando de un escudo. Todas estas utensilios o artefactos sirven ¿para qué? Para defenderse. Y hay uno solo que sirve para atacar y es la espada. ¿Por qué será que Dios nos manda que nos cubramos de toda la armadura de Dios? Ah, no, que yo tengo esta parte y con esto está bien. Ah, no, que con esto ya me alcanza. Y dejamos partes de nuestro cuerpo descuidadas. ¿Y qué cree que el enemigo por dónde va a entrar? Por el lugar donde nosotros estamos dando lugar. La palabra nos enseña, ni deis lugar al diablo. Ah, que el diablo viene y atropella, y viene y me tira al piso y que se enoja conmigo. No, hay veces que nosotros le damos ese pedazo de abertura. A veces que nosotros le abrimos la puerta. Ay, ¿cómo, pastor? ¿Cómo le abro la puerta? ¿Cómo le abro la puerta al enemigo? Hay amistades que contaminan. Nadie se levanta de la mañana y dice, ¡ay, qué lindo día para fornicar! O nadie se levanta a la mañana y se mira con su esposa y dice, ¡oh, qué bueno si nos divorciamos hoy! ¿Qué te parece? No. Hay síntomas que comienzan hasta llevarte a eso. Cuando viene una gripe o algo así, no es que ¡pum! Le cayó la gripe y de momento. No, uno empieza a sentir que estornuda un poquito, que esto. Hay algo que te está avisando que te estás enfermando. Y hay personas que saben que se están enfermando, pero no recurren al doctor. Y han permitido que el diablo les robe el fuego de su presencia. Han permitido que el diablo tome el lugar de la alabanza. Y ya no escuchas las alabanzas del Señor, sino que tu celular, tu iPad, está cargado de música que te aleja de Dios. Y venís a la iglesia y cantás las canciones porque te sabe la letra, porque la estás leyendo. Pero tu mente y tu corazón están en otro lado. Jesús hablaba de lo que Isaías decía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay dos personas a quien no pudieras engañar nunca. Una es a Dios y otra es a vos mismo. ¿Cómo está tu corazón para la pelea? ¿Cómo está tu corazón para la guerra? Hay personas que como la avestruz quieren meter su cabeza en la tierra. Y dicen, no, aquí no pasa nada. Porque aunque usted haga eso, sepa que la guerra está. La guerra está. Pero somos expertos en echar culpa. Yo estoy así porque tal persona me hizo así. Y la esposa, el esposo, yo soy fría porque vos sos así, me tratas mal. Y el esposo, por otro lado. Y ahí están, tirándose. Es que yo vine de una crianza así, así me enseñaron y soy así, no voy a cambiar. Pero esto no es de ahora, esto es del principio. Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán, ¿qué hiciste? La esposa que me diste. A Dios le echaba la culpa. Gente que hasta a Dios le echa la culpa. La mujer, la serpiente.
Y la serpiente decía, ¿yo a quién le echo la culpa? Tenía nadie. Seguimos. Dice la palabra, el verso 2 del capítulo 17. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en el orden de batalla contra los filisteos. ¿Dónde acamparon? Ela. ¿Sabe qué significa el valle de Ela? Un valle de encina, de fruto amargo. Mientras uno habían acampado donde estaba el fuego, donde estaba la alabanza, donde estaba el valle de la fructificación, de la siembra y la cosecha, los otros estaban en un valle de frutos amargos. Cada vez que descubría qué significaba cada palabra, lloraba y lloraba en la presencia del Señor. Digo, gracias por la perla que acabo de descubrir, Señor. Porque es una enseñanza primero para mi vida, después para la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia, una gente amargada. Una gente amargada que dice, oye, ¿qué le pasa? Y eso que viene a la iglesia. El pastor decía que cuando tenemos la presencia de Dios nos hermosea el rostro. Y a David decía que era un joven hermoso, pero yo creo que más hermoso de la cara era la presencia de Dios que irradiaba en él. Me pasó en el avión que me subí y se sentaron dos viejitos al lado. Y yo estaba del lado de la ventanilla y los viejitos comenzaron a mirarme. Imagínense, era mi segundo avión, eran 6 horas y media de vuelo. En total son 13. Sentado en el avión, en el aire son 13 desde Argentina hasta acá. Pero el segundo avión estaba ahí, ellos venían a Los Ángeles. Y yo veía que me miraban. Y digo, tendré manchada la cara. Trataba de ver así, vio que es vidrio el avión, pero uno medio espejos trata de mirar y no me veía nada. Y seguían mirándome. Y llegó un momento que tenía que hacer los papeles de migración o aduana que te dan esa forma. Y yo casualidad yo me dejé la lapicera arriba y yo vi que los viejitos sí tenían su lapicera. Y cuando le pedí que me prestaran la lapicera, me dieron la lapicera y se quedaron así ya no disimulaban nada mirándome. Y yo me sentía incómodo. Cuando termino de usar la lapicera y se la entrego, me dice, ¿qué tiene usted? Y dije, ¿qué tiene de qué? No entiendo. Dice, tiene una luz alrededor. Y mi esposo y yo estamos viendo lo mismo. Entonces le digo, ¿conocen del amor de Jesús? Ah, sí, tengo una virgen de esto. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Ustedes conocen al amor de Jesús? ¿Conocen del amor de Cristo? Y comencé a hablarle, así que tuve como 4 horas para hablarles allí. Le pedí la dirección y el teléfono para averiguar alguna iglesia y mandarlos a alguna iglesia. Recibieron a Cristo ahí en el avión. Cuando tiene la presencia de Dios, usted se ve hermoso. Cuando usted se levanta, si se acuesta ya en la alabanza y en adoración, se levanta en alabanza y en adoración porque se levanta y cantando, porque su espíritu, usted se duerme, pero el espíritu está ahí, está vivo y está todavía buscando de la presencia del Señor, aún en los sueños, ahí están buscando de la presencia del Señor. Entonces cuando usted se mira al espejo y se mira y dice, ay, la verdad que soy hermoso, Señor, pero hoy exageré. ¿Ah? Pero es que el Señor te hermosea. Es Dios el que te hermosea. Amén. Mientras este ejército estaba en el valle de Ela, en el valle de la amargura, todo un ejército que supuestamente se había preparado para pelear. ¿Quién era el rey en ese momento de Israel? Saúl. Dice la palabra
Dice la palabra que si pusieran 1000 hombres parados uno al lado de otro en un montón, Saúl era tan alto que el más alto de todo Israel le daba al hombro. El más alto de todo Israel se le ponía al lado a Saúl y ese altote le daba al hombro a Saúl. Quiere decir que Saúl era una cabeza más alto que cualquiera. Entonces, cuando este gigante venía a provocar el ejército de Dios y venía diciendo, denme uno, ¿cómo decía? Denme uno para que pelee conmigo. Esa es la estrategia del enemigo, te quiere agarrar solo. Quiere que alguno se cree la super uva y no parte del racimo, entonces a ese lo agarra. Entonces cuando uno va y dice, yo estoy en mi casa con internet y me pongo enfrente de la computadora y a mí no me va a pasar nada. Yo me mando mensajitos siendo mujer, me mando mensajitos con fulano de tal que es hombre, pero no va a pasar nada. Y así comienza. Deme uno solo, para que pelee conmigo. Él sabe que si está junto, no va a poder con vos. Por eso que yo tengo este grupo de oración y yo le digo, ahí recién saqué mi celular, que el pastor dijo que no saque el celular, yo le saqué un momento para decir, en 15 minutos subo a predicar. Yo sé que hay alguien que está orando ahora por mí. Si el enemigo lo agarra a usted solo, lo hace puré. ¿Sabe qué decía Pablo? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me aguanto un ratito más? Dice la palabra que ahí estaba el gigante desafiando al pueblo israelí. Denme uno. ¿Y qué quería hacer? Quería hacer un acuerdo. Si yo lo venzo, ustedes van a ser mis siervos. Pero si ese me vence, nosotros vamos a ser su siervo. Diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Porque nunca quisieron ser su siervo, aunque sabemos qué pasó, que David murió, David mató a Goliat. Y ellos no quisieron ser sus siervos, sino que se escaparon. El diablo es mentiroso. Si haces esto no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Puedes fingir. Borrar los mensajes. Nadie se da cuenta. Una vez se presentó una mujer, yo estaba estudiando computación. Y me pidió si podía ir en un horario, porque íbamos un grupo, y si podía ir en un horario diferente, y me dijo el día y la hora y todo. Entonces cuando yo fui, vi que salía todo el grupo, y digo, ¿cuándo entra la otra parte del grupo? Y estaba yo solo ahí. Entonces esta mujer, más que me insinuó, lo dijo abiertamente. Y me dijo literalmente, a mí no me gustan los jóvenes solteros, a mí me gustan los hombres casados. Y así. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, hasta acá llegó mi clase. Me levanté de ahí y me fui. El enemigo siempre va a poner lo que sientas que te hace falta. Siempre te va a tentar en lo que puedes llegar a caer. Si sos fuerte en el dinero, es una persona que nunca toma nada que no es tuyo, difícilmente el enemigo te vaya a querer tentar con eso, pero él sabe cuál es tu debilidad. Él te está estudiando. Apenas recibiste a Cristo en tu corazón y tu nombre está escrito en el libro de la vida, el diablo pone una foto en el infierno diciendo, búsquenlo.
y traten de agarrarlo solo. Lamento traer esta predicación, pero es lo que Dios me dio. Dios quiere desafiarte en esta mañana a que salgas del valle de la amargura. Dios quiere desafiarte en esta mañana de que si habías perdido el fuego, si habías perdido la alabanza, si habías perdido el tener una mano dadivosa, de no estar esperando que te pidan si puedes llevar a alguien a su casa, sino que ofrecer, te dio un auto el Señor, gloria a Dios, te dio un auto, ponelo a disposición. Pastor, llevo a mi familia rápido y vuelvo, ¿a quién hay que llevar? A veces estamos esquivando, seguro que me va a pedir que lo lleve a la casa, vamos antes que me digan algo. No me dijo nada el pastor. Yo tengo a alguien que me dice. Cambia de actitud. El ejército estaba allí 40 días, se paraba el grandote desafiando. Un ejército que supuestamente estaba preparado. El más grandote, que era el rey, no se animaba siquiera. Todos estaban mirando de reojo al rey, a ver si el rey, el más apropiado, porque para enfrentar al grandote hay que poner el más grandote, por lo menos una posibilidad. ¿Y qué hizo el rey? Aquel que se anime a pelear, yo le doy mi hija. David, por orden de su padre, fue a llevarle comida a sus hermanos y a ver cómo estaban. David dejó las ovejas que tenía a su cuidado mientras el ejército estaba en el valle de la amargura, mientras el ejército de Israel había dejado el lugar del fuego, mientras el ejército de Israel había dejado el lugar de la alabanza, mientras el ejército de Israel había dejado el lugar de la siembra, la cosecha y la fructificación. David estaba en el bosque alabando y adorando al rey que vive, componiendo canciones, teniendo una relación con él, lleno del fuego de su Espíritu Santo. Cuando David llega a ese lugar y ve todo el ejército de Israel como estatua, parecía en una foto. Y de repente escucha este grandote a desafiar al pueblo de Israel. David no podía entender, no podía creer que teniendo todo a su favor estaban paralizados, no estaban haciendo nada, estaban viviendo una actitud de cobardía, de conmiseración, de lamento. Todos decían, no, ¿y quién va a pelear con ese? No, vamos a ser esclavos. Eso era lo que profesaba su boca, eso era lo que su boca decía, porque estaban viviendo un tiempo de amargura. Si usted vive un tiempo de amargura, difícilmente le salga una palabra de fe, una palabra de aliento, porque está viviendo en un lugar de amargura, un lugar donde ya no está la alabanza, donde ya no está la adoración, donde ya no está el fuego. Pero David venía de otro lugar y cuando escuchó ese gigante dijo, ¿qué se cree este grandote? Yo voy a ir, le voy a pelear y le voy a cortar la cabeza. Y cuando comenzó David a hablar esa forma, mire, inmediatamente llamó la atención. Inmediatamente le dejó la comida a sus hermanos. ¿Y sus hermanos qué le dijeron? ¿Qué venía acá a burlarte? Anda, cuida esas pocas ovejas que dejaste allá. Imagínense, si sus hermanos le daban ese aliento. Y a veces hay hermanos así en la iglesia. Tengo la costumbre siempre de, a la mitad del sermón, contar un chiste. No sé si usted quiere que le cuente, si no, no. Pero siempre tiene que ver con él. Porque hay gente mala, ¿vio? ¿Vio que hay gente mala? Y este era un policía que era malo. No son malos los policías, algunos son malos. Pero este era malo. Este era malo de verdad. Y resulta que el policía vivía, su casa estaba atrás de la iglesia. Justo atrás de la iglesia evangélica.
Y la iglesia evangélica esa bien pentecostal, que le daban y que esto y que lo... Y siempre tiene un motivo para sacar a la gente afuera, los parlantes y todo. Y el policía estaba harto, que el sonido, que la música, y que el hombre de Galilea, y que esto y que lo otro. Y estaba enojado. Y estaba haciendo una inspección allí de autos y todo eso. Ahí estaba como en un retén. Y de repente lo ve al pastor de la iglesia, que viene en su moto, viene en su motocicleta, y dice, a este le doy. Al costado. ¿Vieron la estampa del policía? Parece que caminaron con 2 baldes en las manos. Papeles de la moto. Policía, papeles de la moto. Ahí le dan los papeles de la moto. Aseguranza de la moto. Aseguranza de la moto. Licencia a conducir. Licencia a conducir. Policía miraba, lleva casco, tiene las chapas de la identificación, las luces, aprenda las luces, de un lado, de otro, acá, todo funcionaba. Miraba al policía y dice, ¿cómo le hago a este? Cinturón de seguridad no le puedo pedir porque no lleva la moto. Porque hay gente mala, ¿no? Y dice, bueno, está bien, tengo que reconocer que está todo en regla, está todo bien y no le puedo hacer ninguna multa. Entonces el pastor contento dice, sí, porque yo siempre ando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, sí, 4 en una moto, acá viene la multa. Y estaban los hermanos de David enojados con él, malos. Lo que pudieran darle aliento y estaban ahí tirándole cosas. ¿Qué venía acá a burlarte? Andá, salí de acá. Andá. Tenía olor a oveja. Y David siguió diciendo, ¿quién se cree este grandote? Y David estaba sorprendido que el pueblo estaba paralizado, que ninguno hacía nada. Y se desesperaba, pero rápidamente llamó la atención David, porque cuando hay un hijo de Dios, ese hijo de Dios llama la atención donde quiera que vaya. Usted va a un hospital, va a llamar la atención. Usted en un trabajo va a llamar la atención. Cuando usted está lleno de la presencia del Señor, no va a tener que caminar con un cartel que soy cristiano. La gloria de Dios lo va a identificar delante de las personas. Y le dijeron, vamos a llevarlo donde está el rey. Y cuando llega donde está el rey ya lo conocía porque David tocaba su arpa para que el espíritu malo no lo atormentara a Saúl. Y Saúl cuando lo ve dice, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué posibilidad tenés vos? Y David, discúlpeme, rey, pero yo, cuidando las ovejas, si venía un león y se enfrentaba y quería llevar una, yo lo enfrentaba. Si venía un oso y me quería llevar a alguien de la manada, yo lo enfrentaba. Y si se me oponía, ahí estaba. Yo lo mataba si era necesario. Se lo sacaba de su boca. Pero mis ovejas yo las cuido. Y este grandote va a ser como uno de esos leones, como uno de esos osos. Porque ha provocado al pueblo de Dios. Entonces Saúl dice, bueno, pero no puede ir así nomás. ¿Y qué hizo? Le puso la armadura. ¿Cómo era David? Un muchacho. ¿Cómo era Saúl? Y David, yo creo que para no quedar mal se lo puso con el rey, no dice, no, que le voy a ir contra él. Probó a andar y dice, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo no puedo caminar con esto. ¿Sabes que Dios te ha hecho original, mi hermano? Y a veces estamos queriendo cantar como Marco Witt, como esto, como el otro. O queremos predicar como este, como el otro. Toca el que está a tu lado. Tócate a tu lado. Decirle que está. El toque que es una moda. Dios te hizo original. ¿Por qué tienes que andar copiando a alguien? Si Dios quería fotocopia, hubiera hecho fotocopia. Usted es original. Usted tiene las huellas digitales que nadie tiene. El iris de su ojo es distinto a todos. Dios te hizo único y especial. David dijo, yo no puedo estar haciendo esto. Yo no puedo, yo necesito hacer para lo que yo practiqué toda mi vida. ¿Y sabe qué llevó David? ¿Qué dice la palabra que llevó David para pelear con el gigante?
A ver, dígame lo que llevó. Bueno, 5 piedras que la escogió el arroyo. ¿Está bien? Una onda. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Llevó algo antes que esas 2 cosas? ¿Llevó algo? No se acuerdan. Vamos a leer. Para que no digan, no, ninguna espada. No llevó ninguna espada. Capítulo 17, verso 40. Y ahí usted va a saber qué es lo que llevó David para la pelea. ¿Qué llevó David para la pelea? ¿Qué dice capítulo 17, verso 40? 1 Samuel. ¿Qué tomó? ¿Qué es lo primero que tomó? ¿Sabe lo que es el callado? No es una persona que no habla. Si usted presta atención, el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? ¿Quién escribe ese salmo? David. ¿Para qué era la vara? Cuando una ovejita en media rebelde, un varillazo ahí. Esa era la vara. Corregía. ¿Sí? Pero el callado era para salvar a las ovejas cuando se caían en un precipicio muchas veces. Por querer comer un pastito, pum, se caían. Y ahí estaban. No son como las cabras, que las cabras saltan. No, las ovejitas son más, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el callado? El callado era un palo largo que tenía una curvatura. Y usted lo va a ver en los pastores de ovejas. ¿Para qué es la curvatura? Porque para no caerse el pastor, pero para alcanzar la oveja, agarraba el palo y la enganchaba con ese gancho. La agarraba de los lomos o a veces hasta del cuello y la traía para arriba. Para eso servía el callado. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, un pastor de ovejas tenía la costumbre de que cada vez que podía hacer algo importante, le hacía una marca a ese callado. Y a través de esa marca, él se acordaba de qué pasó ese día. Es decir, salvé una oveja de que muriera. Entonces le hacía una marca a su callado, tal vez el dibujito de una ovejita o algo así, o una marca, y él sabía que un día salvó una oveja. Cuando rescataba la oveja de un león, le hacía otra marca. Cuando le rescataba la oveja de un oso, le hacía otra marca. Entonces ese callado estaba lleno de marcas que le recordaba las victorias y las cosas buenas que había pasado. ¿Qué era lo que llevó David primero a la pelea? Su callado. ¿Por qué? Porque eso lo envalentonaba. Eso decía, si Dios hizo esto conmigo, si Dios hizo esto conmigo, si Dios me sacó de allá y hoy yo estoy acá, ¿cómo Dios no va a hacer esto también? Usted y yo tenemos que ir a la pelea con un callado. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos. Dice que David se presentó a la pelea con un callado y escogió 5 piedras y su onda. Y cuando el gigante comenzó a menospreciarlo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo el gigante? Verso 41. Ya terminamos. Y el filisteo venía andando y acercándose David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y el verso 43, preste atención, dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Entiende por qué decía que venía con palos? Porque venía con su callado. Dice que soy un perro yo para que venga con palo. Entonces David llevó su callado. Dice, ¿qué le va a dar un palazo así? No. David no lo llevó para eso porque era algo espiritual.
Era algo espiritual. David sabía que era algo espiritual. Usted tiene que saber que su lucha no es contra carne ni sangre. Su suegra no tiene nada que ver en esto. Usted tiene la lucha espiritual. Usted es una lucha espiritual. Y todo lo que sucede en el mundo espiritual luego se materializa. Usted venza en el reino espiritual y va a haber victoria en el reino natural. Usted comience a ganar terreno de lo que había perdido y va a ver la gloria de Dios. Dios te está llamando la atención en esta mañana y te está preguntando: ¿cómo está tu fuego? ¿Cómo está el nivel de tu alabanza? ¿Cómo está tu generosidad? A veces tenemos dinero, a veces tenemos un auto para el servicio, da de tu auto para el servicio. A veces tenés tu tiempo, da tu tiempo, pero algo tenés que hacer. Y no hacer lo que que voy a tener que hacer. No. Eso no sirve de nada. Te tiene que nacer de acá. Te tiene que nacer de acá. Yo no sé si a veces tomas conciencia que te vas a morir. Porque ¿sabes que te va a morir? Pregúntale a alguien: ¿sabías que te va a morir? Decídelo. Puede ser ahora mismo. ¿Sabías que te va a morir? La pregunta es: si Dios te dijera, tenés 24 horas y vengo a buscar tu alma. 24 horas. ¿Cambiarías tu forma de vivir? ¿Harías cosas que no estás haciendo? ¿Dejarías de hacer cosas que sí estás haciendo? Iglesia, vuelve a los brazos de tu Señor. Comienza a recuperar terreno que el enemigo te ha robado. Salí de la amargura. Ya deja de echar culpa a a aquel. Ya hacete cargo de una vez por todas y decir: Señor, yo soy culpable. Yo he mentido, yo le he abierto la puerta al diablo, Señor, pero ahora no más, Señor. Yo quiero recuperar la alabanza. Yo quiero recuperar la adoración. Yo quiero recuperar el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ya quiero dejar de vivir una vida egoísta, de una vida mezquina, Señor, porque tú has hecho tanto por mí. ¿Cómo no ser un corazón agradecido? Ya no quiero cantar las canciones porque le sé la letra. Yo quiero vivir lo que canto. Si usted ha entendido la palabra en esta mañana, yo lo desafío a salir de donde está y venir a la pelea. David hizo varios pasos a enfrentar al gigante y sabemos lo que pasó. Porque el enemigo puede venir con espada, lanza y jabalina, pero cuando nosotros nos empoderamos del poder de Dios, no hay nadie que nos pueda vencer. No hay nadie que nos pueda vencer. Cuando ese pueblo estaba espantado de miedo, pero pudo ver que este jovencito mató al gigante, algo se encendió en ese pueblo. Algo se encendió en ese pueblo. Aún aquellos que estaban pensando derrota, aún aquellos que estaban pensando en frustración, aún aquellos que estaban pensando en esclavitud, aún aquellos que pensaban en fracaso, cuando vieron lo que David hizo, se encendieron en fuego y comenzaron a perseguir al enemigo. Hay en este tiempo personas que se van a levantar
como un David, que van a despertar a los que están dormidos, aquellos que están paralizados, aquellos que están llenos de temor. Lo que tú haces no lo haces por ti mismo, lo que tú haces lo haces por ti y por lo que te están mirando. Porque si tú te levantas, otro se levanta. Si tú vences, otro vence. ¿Cuántos están dispuestos de venir a la pelea? ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, quiero vestirme de toda la armadura? Quiero que el gozo de tu salvación esté en mi corazón, que tu Espíritu Santo sea una forma permanente en mi vida. Ya no quiero un toque, quiero una relación contigo. Póngase de pie, venga, venga. Venga, simbólicamente salga del lugar donde está y diga, Señor, yo quiero algo diferente. Yo no quiero venir a un culto más. Yo no quiero venir a un culto más y decir, bueno, está bien, ya cumplí. Yo no quiero cumplir. Yo quiero enamorarme cada día más de ti, Señor. Yo quiero enamorarme cada día más de ti, Señor. Sí, Señor, levántate, Señor. Levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Como es lanzado el pulpo, los lanzarás. Se alegrarán. Como se derrite la cera, cantarán en medio del fuego. Así perecerán. El Señor se ha levantado, mas los justos